Y la palabra de Dios, hermanos, la Biblia, es la base sólida. Cualquiera que escucha la palabra y la hace, está siendo prudente, está siendo sabio. Tenemos una fe basada en nuestra lógica o en nuestros razonamientos humanos, vamos a estar así como los saduceos, errando por ignorar. No necesitamos nuevas revelaciones, ni mucho menos reemplazar la sabiduría bíblica con sabiduría humana, sino que buscamos la palabra de Dios porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, ¿sí o no? Y nosotros tenemos una convicción firme como iglesia Casa de Oración Fresno, y la convicción es de que la palabra de Dios es nuestra única regla, toda suficiente de fe y de conducta, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria y para la fe. Bienvenido a casa. Es un honor tenerte con nosotros. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también. Tesalonicenses capítulo 5, primera carta de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 1. Si lo tiene ahí en su Biblia, me puede seguir. Si no, ahí en la pantalla también. Pienso que ahí va a estar también. Y dice de la siguiente manera. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y dice el versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y dice el 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué dice? Destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Amén. Vamos a hacer una oración antes de continuar. Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor. Gracias porque un día más nos has permitido estar aquí en este lugar, Señor, para conocerte más. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí en esta noche, porque tú les has dado salud, Señor, les has dado las fuerzas, el querer como el hacer, Señor, para poder estar aquí y escuchar, Señor, tu palabra. Abrir sus corazones, Señor, para recibir esa semilla de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de ellos. Tú conoces lo que están en su vida, Señor. Tú conoces sus circunstancias de cada quien, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea como esa semilla, Señor, que entra en el corazón, y que esa tierra, Señor, es una tierra que está preparada, Señor, que ha sido preparada a través de la alabanza, Señor, a través de la comunión contigo, Señor, para que esta palabra pueda crecer en cada una de nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo a toda verdad. Queremos escuchar tu voz, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si usted presta atención a las palabras que se escuchan hoy en día, se escuchan palabras como paz y seguridad. Y esas palabras de paz y seguridad se han escuchado por mucho tiempo. Palabras que se utilizan en los tiempos como los que estamos viviendo el día de hoy. Se mira o se detecta un cambio positivo, y cuando se detecta un cambio positivo, de repente se empieza a decir, bueno, ahora sí va a haber paz y seguridad. Y si tú lo piensas bien, cada que entra ya sea un gobierno que la gente piensa que será bueno, pues dice paz y seguridad, al fin. En cambio, siempre hay otra área o otro sector del pueblo que dice, no, ¿cuál paz? Va a haber más guerra, o va a haber más intranquilidad. Y empieza el otro sector a dar, como decimos nosotros, el grito en el cielo, ¿verdad? Y dice, no. Y eso es justamente lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo gente, un lado, un sector que dice paz y seguridad, y otro sector que dice, no va a haber paz. Va a haber angustia. Y el Señor ponía en mi corazón hablar de este tema, el cual he titulado Paz y Seguridad, en forma de pregunta. ¿Paz y seguridad? Y la palabra de Dios, como vimos aquí en la primera carta de los Tesalonicenses, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces, ¿qué va a pasar?
Dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El apóstol Pablo, si tú miras el contexto, está hablando acerca del regreso, de la venida del Señor. Eso es lo que está hablando aquí. Y nosotros, aquí como iglesia, Casa de Oración en Fresno, tenemos una convicción bíblica, una convicción firme, podríamos decirlo también, una posición sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y sabemos que el arrebatamiento de la iglesia va a pasar. Y lo conocemos a través de la palabra de Dios. También es conocido por otra manera como el rapto de la iglesia. Algunos lo conocen de esa manera también. Y nosotros tenemos en nuestra declaración de fe, bien firme, con una convicción de que el Señor va a venir y va a arrebatar a su iglesia. Y que eso pudiera pasar en cualquier momento. Sabemos que desde el inicio de Pablo lo anunciaba y decía, el Señor está a la vuelta, el Señor ya viene. Y nosotros tenemos esa firme convicción de que el Señor va a venir y se va a llevar a su iglesia. Pero quiero que escuche bien lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Decía, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y yo quiero que usted vea cómo hay un sector también entre los cristianos y creyentes que no cree en esto. Hay un sector que no cree en el arrebatamiento de la iglesia. Hay un sector que dice, no va a pasar. Si cuando venga el Señor ya va a ser para reinar, ya va a ser para poner juicio. Y no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Y es más, muchos de ellos, de los que no creen, son muy famosos en las redes. Las predicaciones las miras los hermanos compartiéndola una y otra vez y dicen, y mira esta predicación, y mira esta predicación, y las miras a través de las redes sociales sin saber lo que ellos predican o cuáles son sus posturas en estas áreas. Muchos no creen en ese arrebatamiento de la iglesia. Otros le ponen otras cosas aparte de eso. Y yo veo muchos cristianos confundidos en esta área. Hermanos, pastores, ministros, ¿verdad? Sobre todo por el internet. Porque hay tanta información en el internet que empieza a confundir a las personas, y más si no van y estudian la palabra de Dios. Por ejemplo, hay pastores o hay un sector del cristianismo, porque no nomás pastores, son hermanos y de todo, que no creen en los dones espirituales. Y dicen, es que los dones cesaron. Dicen, por ejemplo, no hay don de lenguas, no hay don de sanidad, ya no hay dones como el de la profecía. Y empiezan a decir, ya cesaron esos dones. Y no creen en los dones espirituales. También hay otro sector de la iglesia que no creen alabar a Dios así como lo hacemos nosotros aquí. Dicen, no, ¿cómo van a alabar a Dios? Y van a usar la batería es del diablo. Y de repente dicen, la puro guitarra. Y están con la pura guitarra, ¿verdad? Y está bien, alaban a Dios. Pero dicen, aquellos son de Satanás porque usan la batería. Y luego hay otro sector también del cristianismo que no cree en el libre albedrío. Libre albedrío, ellos dicen, no tenemos, somos elegidos por Dios. Y lo dijo aquel pastor, que solamente los elegidos se van a salvar. Y hay otro sector así, que no cree en que nosotros, el Señor nos ha dado un libre albedrío para elegir y para escoger. Ellos dicen, no, nomás los elegidos. Este es un sector también muy peligroso, porque entonces, ¿por qué el Señor vino a morir? Si ya los eligió y ya sabe quién va a ser, pues, ¿para qué el Señor vino a morir? De hecho, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dice? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y aquí todo es todos, todo aquel que cree en Él, no solamente los elegidos, sino todos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay otro que hace mucho énfasis en la soberanía de Dios y dice, no, es que va a pasar lo que Dios quiera. Y sí, bueno, va a pasar lo que Dios quiera, pero también tenemos nosotros que elegir bien, tenemos que tomar buenas decisiones. Y no vas a decir, pues se murió mi gato porque Dios quiso y no le diste nada de comer, ¿verdad? Vas a decir, no, pues ¿cómo va a decir? Tenías que haberle dado de comer al gato, si no, pues va a morir de hambre. Y dice, no, es que Dios quiso
que se muriera. No, tú quisiste, ¿verdad? Tú lo enviaste antes de tiempo. Y fíjese lo que dice en Mateo capítulo 24, versículo 36. Aquí vemos a Jesús dando una enseñanza a sus discípulos. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: Señor, ¿cuándo va a ser el día de tu regreso? ¿Cómo va a ser aquel día de tu venida? Y fíjate lo que dice en Mateo capítulo 24, versículo 36. Dice así. Dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y dice el 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice el 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo quiero que usted note este versículo 38, dice, porque como en los días antes del diluvio. Y empieza a nombrar algunas características. Dice, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, ¿Sabes qué significa todas estas características? Significa que estaban llevando su vida normal, la vida diaria. Eso es lo que significa, no que estaba mal lo que estaban haciendo, sino que estaban tranquilos. Había una paz y seguridad, tanto así que seguían haciendo sus cosas rutinarias. Eso es lo que está hablando. ¿Qué es lo que está diciendo? Que las personas llevaban su rutina y estaban en su rutina diaria y no pusieron atención hasta que vino el diluvio y se los llevó. Yo lo miro como habrá una abundancia de una falsa paz y seguridad. Y doy énfasis en falsa, porque no será una paz y seguridad de su corazón. Nomás lo van a pensar y van a decir, estamos en paz, estamos tranquilos, pero sus corazones están abatidos, intranquilos, sin paz. Dice el versículo 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro, ¿qué dice? Será dejado. Y dice el 42, dos mujeres estarán moliendo en un molino y la una será tomada y la otra dejada. Y dice el 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dice el 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y dice el 44, por tanto, también vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Cuando menos lo piensas, dice la palabra, el Señor nos llama a estar siempre preparados. Siempre preparados como iglesia, porque somos la iglesia de Cristo. Y el Señor viene por una iglesia. Y no estamos hablando de una iglesia local, sino una iglesia universal. Aquellos que son salvos. Esa es la iglesia de Cristo. Fíjate cómo pone la imagen de una mujer embarazada. Una mujer embarazada tiene señales de cuándo su hijo nacerá. Y más o menos sabe. Y dice, bueno, está la mujer, va los meses pasando y ya mira los meses y mira también la pancita creciendo, ¿verdad? Y dice, ya va más para allá, ya mero viene el baby. Y se empieza a preparar y empieza a buscar la ropita y empieza a buscar la camita y empieza a cuidar todo listo para tenerlo para cuando llegue el bebé. Y ya cuando ve que el día se va acercando empieza a agarrar todas esas cosas, porque sabe que cuando una vez que llegue el bebé ya sería muy tarde para empezar a andar comprando todo. Y dice, entonces empieza a agarrar ahí unos pañales, empieza a agarrar ropita, las cobijitas, la camita. Y no sabe con exactitud qué día y qué hora el bebé va a nacer. Y no te puede decir, mañana a las 2 nace mi bebé, los invitamos. Porque no es así. Pero tiene una idea y tiene las señales que se van viendo
y va teniendo esa idea de cuándo van a ser su hijo, mas no puede decir con exactitud. Y cuando empiezan los dolores, sabe que ya es el tiempo, pero aún así no sabe a qué horas van a nacer el bebé. Puede nacer en un ratito. Hay mujeres que tienen el bebé inmediatamente, les dan el dolor y casi luego tienen el bebé. Hay mujeres que duran horas con contracciones antes de que el bebé nazca y mucho tiempo de dolor. Y dice la palabra, como dolores de mujer encinta será la venida del Señor. Te das una idea cuando viene, mas no sabemos con exactitud. Solamente el Padre lo sabe. Cuando digan paz y seguridad, dice, es cuando va a pasar la destrucción repentina. Y yo quiero que usted mire algo aquí. Cuando digan paz y seguridad, está hablando cuando veas una falsa o un falso optimismo. Eso es lo que está diciendo. Y déjame decirte cuál es el resultado de una falsa paz y seguridad o de un falso optimismo. Y el resultado de esto es una relajación. Eso es lo que es. Porque cuando tú estás en paz, ¿qué pasa? Te relajas. Ahora sí me voy a dormir un ratito. Hay paz, hay tranquilidad. Y luego si no están los niños en la casa y son 5, ¿verdad? Dices, ay, qué silencio se oye en la casa. Ahora me voy a echar un sueñito, ¿verdad? Está muy silencioso. Y tienes una paz y una tranquilidad y te relajas. Y eso es lo que estamos hablando en lo espiritual. Cuando digan paz y seguridad, es porque ya muchos cristianos se están relajando. Estamos tranquilos, estamos bien. Gloria a Dios, somos salvos. Ya no le hablan al vecino. Ya no hacen por llevar la palabra de Dios. Ya dicen, pues estoy salvo, estoy bien. Si viene el Señor, me voy con el Señor. Y empieza una relajación. Y si tú miras ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, dice, cuando digan. Y la frase implica un momento en el que la sociedad, por eso dice cuando digan, implica un momento en el que la sociedad o una parte de ella estará proclamando paz y seguridad. Esta palabra sugiere que hay una sensación de tranquilidad superficial, una confianza, una estabilidad presente. Dicen, ay, qué padre, hay una tranquilidad, ahora sí tenemos paz. Se puede interpretar también como una referencia, dijimos, a una falsa sensación de seguridad, donde las personas creen que todo está bien e ignoran los peligros eminentes, porque dicen todo está bien. De hecho, cuando usa la palabra cuando, Pablo señala que habla de un tiempo específico. Yo lo pudiera decir como un tiempo profético, porque dice cuando, está hablando de un tiempo que va a pasar. Yo lo veo como una palabra profética, un tono profético que usa Pablo, y ese tono es un tono de advertencia. Cuando tú hagas eso, cuando tú escuches esto, cuando digan esto, está diciendo, cuando tú oigas estas cosas, dice el versículo 3, y lo dice el 4, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras, dice la Nueva Traducción Viviente, dice así, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como ladrón. Porque así como aquella mujer encinta se preparó para el niño que va a nacer, la iglesia se preparó y dijo, ya no tarda el Señor, ahí viene, preparémonos, tengamos nuestras lámparas llenas de aceite. Y llenaron sus lámparas. Y dice el versículo 4, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Y dice el 5, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Y dice el 6, así
que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lucidos. Y dice el 7, es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Y dice el 8, pero los que vivimos en la luz estamos lucidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza ¿de qué? De nuestra salvación. El mundo gritará paz y seguridad, y lo que van a obtener es destrucción repentina. Pero la iglesia que vela, que se preparó para su regreso, es la iglesia que se va a ir con el Señor. No tiene de qué preocuparse, está lista, está preparada. De hecho, cuando yo veía estos versículos, yo miraba cómo se hablaba como de un tipo de arrogancia en la humanidad. Porque decían, todo está bien, hay paz, hay tranquilidad. Cuando en realidad no lo hay en sus corazones. Ellos pensaban tener el control de las situaciones mundiales y por eso proclamaban paz y seguridad. Y de repente les llegó el día. Decían, todo está tranquilo, todo está en paz, hay seguridad, hay prosperidad. Y por esto es que hay muchos creyentes dormidos, que van a caer en una falsa promesa de paz y seguridad. Van a caer. ¿Y saben qué sucede? Cuando tienes ese sentimiento de paz y seguridad, dijimos, entra, ¿qué? Un relajamiento. La gente se pone cómoda, bajan la guardia, se siente segura. Estoy seguro. Pero su paz y su seguridad son falsas, no son verdaderas. Y déjeme ponerlo de esta manera, cuando me ponía a estudiar un poquito más, encontraba un buen ejemplo. Y el ejemplo, si usted conoce o ha escuchado, yo creo que todos hemos escuchado de aquel transatlántico Titanic. ¿Se acuerda de ese transatlántico? Fuerte. De hecho, cuando veía la historia de su fundación y cómo fue que se hundió, decía que ese buque de pasajeros británico, Titanic, fue nombrado en honor al personaje mitológico Titán, un gigante marino de la mitología griega. Dice que era conocido por su fuerza y por su resistencia. ¿Te imaginas? ¿Qué fuerza y qué resistencia tuvo? Dice que por eso fue que lo nombraron así. Y de hecho, en el año 1912, el Titanic fue promocionado como el barco más grande y lujoso jamás existido. El barco más grande de sus tiempos. Se le asociaba con el nombre de indestructible. ¿Te imaginas? Y todavía no zarpaba. Y se le nombraba el indestructible Titanic. Decían, es que tiene sus características avanzadas de seguridad, tenía compartimientos que si una parte del barco se llegaran a chocar, aquella parte del barco se cerraban las puertas electrónicamente, se cerraban y se quedaban pues todas aquellas personas encerradas, pero salvaba a la demás tripulación. Y después lo mismo con el siguiente nivel y con el siguiente nivel. Total que todas, según eso, estaban seguras. Y era el barco, decían ellos, más seguro del mundo. ¿Y sabe qué? La gente lo creyó. Y dijo, es el más seguro, ¿cómo no? Vámonos. Y zarpó aquel Titanic desde Southampton a la ciudad de Nueva York. A pesar de recibir múltiples advertencias de los iceberg en aquel Atlántico, el capitán decidió no bajar la velocidad. Y dijo, no, este barco es indestructible, nada lo hunde. Y algunos le atribuyen que dijo que ni aun Dios lo puede hundir. Había una falsa paz y seguridad que iba a ser interrumpida. ¿Por qué?
por la realidad. Sin ir muy lejos, chocó contra un iceberg. Aquel barco, conocemos su historia, empezó a hundirse. Cuando la gente empezó a correr a los barcos salvavidas, no había suficientes barcos salvavidas porque decían, este barco nunca los van a usar. ¿Qué fue? ¿O cuántos murieron esa vez? Se dice que 1,500 personas fueron las que alrededor murieron en esa noche. 1,500 personas. ¿Se imagina? Y ellos decían, estamos seguros, tenemos paz, estamos tranquilos. Estaban bebiendo, estaban bailando, estaban en su vida diaria. Ellos sentían que todo estaba bien, había una seguridad. Lo que no sabían era que el siguiente día no iba a venir para muchos de ellos. Ese día iban a morir. Veía otra historia, ya más reciente, lo que pasó en España. Si usted es conocedor de las noticias, el BBC, el noticiero BBC, el 1 de noviembre habló hizo un artículo acerca de lo que pasó en España. Si usted conoce lo que pasó en España, en Valencia, para más directo, hubo una lluvia torrencial, fuertísimo. Una lluvia fuertísimo. De hecho, esta nota del BBC, ese noticiero, dice que España estaba en shock por la tragedia provocada por las lluvias torrenciales y las inundaciones. Dice que dejaron centenares de muertos en la provincia de Valencia. Y luego decía, en aquel artículo, aquel escritor decía, ¿qué falló? ¿Por qué tanta gente muerta en este siglo en el que vivimos de tanta tecnología? ¿Qué falló? Y fíjate lo que dice este artículo, dice, la gente siguió haciendo su vida normal y había demasiada población expuesta, con personas desplazándose por las calles, por las carreteras o en casas bajas, cuando deberían haberse resguardado e incluso evacuado algunas zonas. Indica el climatólogo que cree que en estas situaciones deben emitirse órdenes de evacuación e implicar a la fuerza que la gente evacúe, porque pase a que la Agencia Estatal de Meteorología elevó al máximo su nivel de alerta en la mañana del martes 29. ¿Sabe qué hizo? Se les advirtió. Se les advirtió, quizás no al nivel que todos querían como los Estados Unidos, ¿verdad? Aquí pasa algo y rápido recibes un texto, ¿sí o no? ¿Cuántos han recibido aquellos textos que de repente pasó algo y rápido te mandan un texto y te dicen, pasó esto, cuidado, un tsunami si vives en la costa, o te dicen un temblor detectado cerca de tu zona, resguárdate? Se les había advertido a la población. Y dice, las autoridades no adoptaron medidas excepcionales. Y en pocas horas cayeron hasta 500 litros de agua por metro cuadrado. 500 litros de agua por metro cuadrado. ¿Se puede imaginar la cantidad de agua? Aquellos estaban haciendo sus cosas diarias y les llegó aquella inundación, aquella lluvia torrencial que terminó con la vida de muchos. Y vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 6. Libro de Jeremías, capítulo 6. Aquí vemos el pueblo de Judá y sus líderes se sentían seguros porque creían que la presencia de Dios pues estaba con ellos y decían, pues la presencia, si somos el pueblo de Dios, pues el Señor está con nosotros. Aparte que ellos tenían el templo de Dios. Entonces decían, tenemos el templo de Dios, se sentían seguros. Sentían que nada les iba a pasar a ellos porque dijimos, estamos en el templo, tenemos la casa de Dios, somos los elegidos, decían ellos, los escogidos por Dios. ¿Qué nos va a pasar?
decía aquel pueblo. Sin embargo, ese pueblo estaba en desobediencia y en decadencia moral. Y cuando el Señor le habla por medio de Jeremías, en el versículo 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad, ¿qué dice? Por las sendas antiguas. Dice, para en tu camino, mira, observa, pregunta por las sendas antiguas. Dice, ¿cuál sea el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Aquí le estaba diciendo, si pausas en tu camino, si miras y preguntas por el camino de Dios, entonces, ahí se cayó allá uno, a ver, ¿verdad? Le dice, entonces, ¿qué? Habrá descanso, descanso para vuestra alma. Está diciendo tranquilidad, tendrás la verdadera paz de Dios. Mas dijeron que no andaremos. Fíjate qué respuesta. No andaremos. Y dice el 17, puse también sobre vosotros atalayas, habla de mensajeros, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. O sea, escucha la advertencia. Y ellos dijeron, ¿qué dijeron? No escucharemos. Dice el 18, por tanto, se dio la advertencia, dice el Señor, se dio la advertencia, se te dijo que hicieras y dijiste, no andaremos y no escucharemos. Dice, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación. Le estaba hablando al pueblo de Dios, a la congregación. Y le dice, lo que sucederá. Dice el 19, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Dice, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Está diciendo, hicieron caso omiso a mi advertencia, a mis mensajeros, cuando ellos decían, juicio viene. Y fíjese que también usa, es muy curioso que también usa una mujer encinta para este ejemplo. Si usted va al versículo 24, dice lo siguiente. El versículo 24 dice, estamos ahí en Jeremías 6, dice, su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de una mujer que está en parto. Esto habla de personas creyentes que creían estar con la paz, con la seguridad de Cristo, pero que rechazan la advertencia, que rechazan la guianza de Dios. Y no quisieron tener aceite para sus lámparas. Creen y dicen, es que voy a la iglesia, con eso está bien. Es que sirvo al Señor, con eso. Y con eso ya me voy al cielo. Con eso me voy al cielo porque sirvo, porque vengo. Porque hice una oración. Y como hice una oración, pues ya me voy al cielo, ya soy salvo, una vez salvo, siempre salvo, y ya no le hace lo que haga, y dicen, ya estoy salvo. Sin embargo, no les importa vivir en pecado, no les importa corregir todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Y vaya al siguiente capítulo 7, Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, versículo 1 dice así. Dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Él dijo, dice el versículo 2, vayan a la entrada del templo del Señor. Y den este mensaje ¿a quién? Al pueblo. Y fíjate el mensaje, dice, oh Judá, escucha este mensaje del Señor. Escúchenlo todos los que adoran aquí. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios
de Israel. Y dice, incluso ahora, si tú dejas tus malos, ¿qué? Caminos, te dejaré quedarte en tu propia tierra. Pero dice el 4, pero si no os dejéis, dice, pero no os dejéis engañar por aquellos que os prometen seguridad simplemente porque el templo del Señor está aquí. Cantan, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Sin embargo, sus vidas eran todos un desorden, desobediencia, no buscaban a Dios. Y el Señor le decía, incluso ahora, si dejas tus malos caminos, olvídate de lo que hiciste anteriormente. Olvídate del pecado que ya hiciste, que ya cometiste. El Señor, yo te perdono. Si de aquí, incluso ahora, dejas tus malos caminos. Entonces el Señor promete una paz y una seguridad en Cristo, en Él. Fíjate que este versículo capta cuán fácilmente las personas se pueden llegar a sentir seguras porque están en la casa de Dios y dicen, estamos en la casa de Dios y cantamos gloria a Dios, y puede llegar a tener una falsa seguridad, puede llegar a tener una falsa tranquilidad. Piensan que el templo o la iglesia es un escudo automático contra cualquier calamidad. Dicen, es que soy religioso, estoy seguro. Sin embargo, a pesar de las repetidas advertencias de profetas como Jeremías sobre una destrucción eminente, a menos que se arrepientan o que se arrepintiera el pueblo y se volviera a los caminos de Dios, iban a pasar por una gran calamidad. Y sabe, el Señor aún es paciente. Y su paciencia ha llegado hasta el día de hoy con nosotros también. Su misericordia y su paciencia. Mañana no sabemos, pero hasta hoy el Señor ha sido. Fíjate cómo podemos ver aquí. Ellos empezaron a vivir, empezaron a ver a Dios como aquel que los cubría, aquel que decía, no, pues estamos en su templo, no nos va a pasar nada malo. Sin embargo, estaban mal con Dios, no tenían esa comunión con Dios. Pensaban que nada les iba a sobrevenir, simplemente porque era el pueblo escogido de Dios. Si usted mira, cuando el Señor le dijo a Josué, y le dijo, nadie te podrá hacer frente todos los días ¿de qué? De tu vida. ¿Era esa promesa real? Sí. ¿Era aquella promesa de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué perdió la batalla con Ai? ¿Por qué perdió esa batalla? Porque no se alineó a los planes de Dios. No se alineó a lo que había pasado y el pueblo tomó de lo maldito. Y es el pueblo decidiendo y diciendo, no quiero tu protección, no quiero lo que tú me has prometido. Y perdieron la vida varios hombres por eso. Pero una vez que se realinearon, una vez que obedecieron al Señor y dejaron la maldición a un lado o se deshicieron de la maldición, ¿qué pasó? El Señor volvió a darles la victoria. Y muchos cristianos hoy en día tienen una falsa pretensión de paz y seguridad. Y dicen paz y seguridad porque tenemos un nuevo presidente. Paz y seguridad porque tenemos un nuevo gobierno. Paz y seguridad porque tenemos un nuevo líder. Ahora sí podemos estar tranquilos.
Y el Señor dice, esa es una falsa paz y seguridad, porque la verdadera paz y seguridad no la da ¿quién? No la da Dios. En Mateo capítulo 28, versículo 19, el Señor nos da un mandato y nos dice, yo creo que todos lo conocemos, por tanto, ¿qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el 20, enseñándoles que guarden, ¿qué cosas? Dice, todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y agrega, amén. Así es. El Señor nos da un mandato. Nos dice a todos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles. Se enseña la palabra de Dios, se da la palabra de Dios. Y se les enseña, guarden todas estas cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Y sabe cuál es el resultado de enseñar a guardar todas estas cosas y ser discípulos del Señor? El resultado es que el Señor estará con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el final. Pero las iglesias han dejado de hacer discípulos. Predican cosas que ni siquiera son la palabra de Dios. No enseñan las cosas de la palabra de Dios. Fíjate, la encomienda en Romanos capítulo 10, versículo 13 también dice lo siguiente. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice así, se lo leo. Dice, porque todo aquel, y vuelvo a recalcar, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué va a hacer? Dice el versículo 13, será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13, será salvo. Y dice el 14, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Hace una pregunta y dice, ¿cómo entonces van a invocar a Dios si ni siquiera han creído en Él? Y luego dice, ¿y cómo van a creer en aquel del cual nunca escucharon? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién les hable las buenas nuevas de salvación? Y dice el 15, ¿y cómo van a predicar si no fueren enviados? Y luego dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y dice el 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y agrega el 17 y dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios llega como una espada de doble filo, penetra el corazón. Dice la palabra, ¿cómo van a invocar? ¿Cómo van a creer? Tienen que escuchar la palabra de Dios. Tienen que escuchar la palabra de Dios y tienen que obedecerla. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, la escuchamos, la meditamos, la aceptamos, ¿sabe qué pasa? Cuando el Señor entra en nuestro corazón, entra la paz y seguridad de Dios. La verdadera paz y seguridad. Porque tú puedes venir a la iglesia y aún así no tener paz ni seguridad. Porque la iglesia no te va a dar paz. El pastor no te va a dar paz. Los hermanos no te van a dar paz. A veces hasta guerra. Pero ¿sabe quién sí le da paz? Dios. Dios nos da paz. Regresemos a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7.
Dice así. Vamos a leer el versículo 3. Dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel. Incluso ahora, si dejas tus malos caminos, te dejaré quedarte en tu propia tierra. Dice el 4, no os dejéis engañar por aquellos que os prometen seguridad simplemente porque el templo del Señor está aquí. La verdadera paz y la seguridad no provienen de ninguna actividad externa. No proviene de ninguna actividad externa. Tú puedes hacer muchas cosas y aún así no tener paz ni seguridad en el corazón. Tiene que ser una paz interna. Porque cuando tienes una paz interna, todo lo de afuera puede estar boca abajo, ¿verdad? Puede estar boca arriba, bueno, también es otro término, ¿verdad? Puede estar boca arriba, puede estar todo por ningún lado afuera y estás diciendo, no sé qué está pasando, todo afuera está por ningún lado, pero dentro de tu corazón, estar en paz y tener la paz y la tranquilidad de Dios. ¿Y sabe quién pasó por esto? Pablo y Silas, ¿sí o no? ¿Recuerdan en Hechos capítulo 16, versículo 25? Le doy un poco de contexto de lo que pasó aquí. En Hechos capítulo 16, versículo 25. Pablo y Silas estaban en un viaje misionero en Filipo, una de las ciudades de Macedonia, y mientras estaban allí, se encontraron con una esclava. Esta esclava tenía un espíritu dentro de ella, un espíritu maligno que le permitía predecir el futuro. Entonces esta mujer, al encontrarse con Pablo y Silas, hombres de Dios, los empezó a seguir. Y pregonaba ella palabras como, estos son hijos de Dios Altísimo. ¿Era mentira? No, era verdad. Esta mujer venía y les decía, estos son hijos del Dios Altísimo. Sin embargo, porque esta mujer era una mujer que predecía el futuro, se perturbó Pablo y dijo, esta mujer con esos demonios que tiene dentro. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Ahora sí que el exorcismo, ¿verdad? Llegó y la exorcizó, le dijo, demonio, sal fuera de ella. El demonio sale, la mujer queda libre del opresor, de ese demonio opresor. Pero cuando esa mujer esclava llega con su amo y le dice, pues ya no puedo hacer lo que hacía porque ya no puedo predecir el futuro, el demonio está fuera. Aquel hombre se enoja contra Pablo y Silas, los lleva hasta, podemos decir, la corte, a una corte, pero no era una corte pues de la ciudad, sino que la corte del pueblo, podemos decirlo así. Los lleva delante de aquellos alguaciles y le dice, estos me han quitado mi minita de oro. Han quitado el espíritu de esta mi esclava, que es la que me daba muchas ganancias. ¿Y sabe qué hicieron con Pablo y Silas? No dijeron, vas a tener un día de corte y vas a aparecer. No, los agarraron y les dieron unos varazos. Los agarraron a varazos. Y no solamente eso, los encarcelaron. Fíjese que no le permitieron ningún juicio a ellos. De hecho, cuando usted ve que los golpearon con varas, ese castigo era extremo y era típicamente reservado para delitos graves. Sin embargo, ellos lo que habían hecho era sacar un demonio. Y ellos dos eran ciudadanos romanos. Tenían derechos. Los agarraron a varazos, los pusieron, los amarraron en la cárcel. Los metieron a aquella prisión y dice la palabra hasta lo más profundo de la prisión y le dijeron al alguacil, cuídalos, que no se vayan a escapar. Y todo afuera pudiera estar así de mal. Imagínese usted en esa posición. ¿Tendría usted paz y seguridad en su corazón? Pues sí, en el Señor sí la tienes. Ellos la tuvieron. Y fíjese lo que dice en Hechos capítulo 16, versículo 25, dice así. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios.
Y los presos, ¿qué hacían? Dice, los oían, dice el 25. Si recuerdan, el domingo pasado hablamos de lo que Dios hace cuando nosotros adoramos a Dios, cuando el pueblo sabe aclamar a Dios. Ellos, dice ahí, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aquí está otro ejemplo también de lo que hace el Señor cuando levantamos nuestras manos, cuando nos postramos delante del Señor. Cuando tienes la paz y seguridad de Cristo, no importa si estás en prisión, si estás encadenado, no importa si fuiste golpeado con varas, si tu confianza está en el Señor, entonces tienes la verdadera paz y seguridad de Dios, a pesar de todas estas circunstancias. ¿Y sabes qué? Los demás van a escuchar tu adoración, tu testimonio. Este hombre está en la cárcel también. Y mira cómo están adorando, mira cómo están orando a su Señor. ¿Y sabe qué hace el Señor cuando su pueblo clama con un corazón sincero? Dice el Señor que los libra de todas sus angustias. Hay una paz y una seguridad en el corazón. Porque las angustias están ¿en dónde? En el corazón. Ahí es donde están las angustias. Y el Señor nos libra de todas nuestras angustias, de todas nuestras adversidades. Y hay una paz en el corazón a pesar de las circunstancias. Dice el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y dice, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y dice el 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Dice el 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Dice el 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y dice el 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Su testimonio de estos hombres había evangelizado ¿a quiénes? Al carcelero y a todos los presos. Ningún preso se había escapado. Nadie. Dice el 32. Estamos en el 31, perdón. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. No le dijo, no, tú no puedes ser salvo porque eso nomás es para los escogidos. O no, tú no puedes ser salvo porque esto no son para ti. No, sí puedes ser salvo. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Dice el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y dice el 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y dice el 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta es la verdadera paz y seguridad de Dios. A pesar de estar en la cárcel, de haber sido azotado, a pesar de todas estas circunstancias, ellos dijeron, tenemos la paz de Dios, y estaban alabando y adorando a Dios, orando al Señor. Y ¿saben qué? Cuando vemos al final lo que pasó con este hombre y su familia, empezamos a conectar y decimos, gloria a Dios que fueron a la cárcel, gloria a Dios que fueron azotados y que fueron ahí, ¿verdad? Porque esto sirvió de testimonio para ellos, para toda la familia. ¿Te imaginas estando lavándole las heridas y diciendo, nosotros se las hicimos? Y ellos aún así no corrieron, se quedaron en el mismo lugar, habiendo podido huir. Déjeme preguntarle, ¿es su paz y seguridad verdadera o falsa? ¿Está el Señor
dándole esa paz y seguridad en su corazón? ¿O está dependiendo de las circunstancias que está viviendo? Piénselo de otra manera también. ¿Qué pasó con Daniel en el foso de los leones? Lo metieron al foso, sin embargo, dentro del foso tenía una paz y seguridad en Dios. No dependía de las circunstancias. Dentro del foso de los leones estaba rodeado de leones feroces, listos para devorarlo. Sin embargo, el Señor los mantuvo como unos quietecitos gatitos, ¿verdad? O piensa también en David y Goliat. Cuando de repente David se acerca con este hombre gigante, y si usted mira la historia de David y Goliat, David llegó un momento en el que le tuvo que decir a Saúl y le dijo: tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía un león y un oso, lo tomaba, dice, y tomaba algún cordero, yo lo seguía y se la quitaba de la boca de los leones y del oso, y dice, y si el oso o el león se me venía encima, dice, lo agarraba de la quijada y le tronaba la quijada. Y yo creo que Saúl se le quedaba viendo, ¿verdad? Y decía, ¿este niño hizo eso? ¿Y sabe qué le dijo a Saúl? Dijo, que Jehová esté contigo, ve. Dice, bueno, adelante, ¿verdad? Sin embargo, cuando David se enfrenta al filisteo, le dice, yo no vengo con espada y jabalina, sino venían ¿qué? Fíjese, vaya conmigo ahí, en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Dice lo siguiente, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Dice de la siguiente manera. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre ¿de quién? De Jehová de los ejércitos, y dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y dice el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y dice el 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová, ¿qué hace? No salva con espada y con lanza, porque de Jehová es ¿qué? Es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Él conocía de quién era la batalla. No era de él, era de Dios. Su confianza y su seguridad, su paz y su seguridad no estaba en que también tiraba con aquella onda, ¿verdad? O en qué bien tiraba la onda. No estaba en eso. Su paz y su seguridad estaban en Dios. Podemos tener otro ejemplo, el ejemplo de Esther. Cuando usted mire la historia de Esther, la reina Esther, esta fue una reina de Persia y de Media. Esta fue una joven, y esta joven era una joven huérfana. Su tío la recoge, ¿verdad? Su tío la empieza a criar. Su primo, podemos decirlo así, su primo la adopta como su hija, y ahí la lleva. Llega un momento en que Esther llega a ser una reina. Sin embargo, su primo le dijo, no vayas a decir que eres judía, así déjale, no le muevas, ¿verdad? Pero llega un momento en que quieren atentar contra los judíos, y lo hacen. Vienen delante del rey para pedir que todos los judíos sean muertos en cierta fecha. Y cuando usted mira la historia de Esther, usted puede ver que cuando llega Mardoqueo,
Y Mardoqueo empieza a hablar le empieza a mandar estos mensajes a Esther, porque Esther no sabía qué hacer. Decía, ¿qué hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora que mi pueblo pues van a morir. Fíjese las palabras que le dice Mardoqueo en Esther capítulo 4, versículo 13. Estas son las palabras de Mardoqueo a Esther. Le dice lo siguiente. Le dice, no pienses, Esther, que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Le estaba diciendo, como lo estamos hablando el día de hoy, Esther, el estar en el palacio, el estar en el templo no te da seguridad. No pienses que vas a ser salva simplemente por estar dentro del palacio. Vas a morir como todos los demás también. Le dice el versículo 14, dice, porque si callas, absolutamente en este tiempo, dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Dice Esther, si te mantienes callada en este tiempo, el Señor va a librar a su pueblo como lo ha hecho siempre. No lo va a hacer a través de ti, lo hará a través de otras personas. Eso significa que tú vas a morir también. Y luego le agrega una pregunta. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Yo veía como una pregunta que estaba al aire, que le hizo Esther. Le dijo, Esther, tienes la decisión. ¿Quién sabe, Esther, si para esta hora el Señor te llevó hasta esa posición? Ella tendría que tomar una decisión. ¿Actuaría con fe o no? ¿Actuar con fe o no? Reconocer de dónde provenía su paz y seguridad. ¿Su paz y seguridad estaba puesta en el palacio o en Dios? Tenía que decidirlo. Si ella no decía nada, Dios pudiera mandar liberación por algún otro lugar, pero padecería, o padecería, se dice, creo, moriría, pues. O podía confiar en Dios. Y ella tuvo que tomar una decisión y decir, mi paz está en el Señor. Por eso Juan capítulo 14, voy a terminar con esto. Juan capítulo 14, versículo 27, nos dice de la siguiente manera, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo nos ofrece una falsa sensación de paz y seguridad. Esa falsa sensación de paz y seguridad turba nuestro corazón, nos da temor. Sin embargo, la de Dios no. La de Dios puede estar frente a un filisteo gigante. La de Dios puedes estar ante un horno de fuego ardiente que lo calentaron 7 veces más. Puedes estar como Esther ante un rey con el poder para matar a todos los judíos. Sin embargo, tenemos que saber que la verdadera paz y tranquilidad y seguridad provienen de Dios. Yo quiero terminar con esto. ¿Dónde está tu fuente de paz y seguridad? ¿Está en Cristo? Invito a que se ponga de pie. Y hagas una pregunta. ¿Podrá ser que estás aceptando consuelo de fuentes distintas a Dios? ¿Habrá áreas de tu vida en las que sientes una falsa sensación de seguridad y dices, no más? ¿Habrá eso? Medita en eso. ¿Estamos obteniendo nuestra paz y seguridad de la fuente inagotable de Dios?
Cierra tus ojos por un momento. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor nos hace una invitación a cualquiera de nosotros. Si no hay una paz y seguridad genuina en el corazón, el Señor dice, yo te puedo dar aquella paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz que guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si has estado confiando en la paz y la seguridad mundanas, o si nunca has conocido verdaderamente la paz divina, hoy puedes abrir tu corazón al Señor. Puedes decirle, Señor, yo quiero tu paz, yo quiero tu seguridad, Señor. No quiero seguir con esa paz y seguridad falsa que el mundo me da. Quiero tener tu paz, tu seguridad, Señor. Te invito a que ore junto conmigo. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú una vez más, tú hablas a nuestras vidas, a nuestro corazón. Señor, tú conoces lo más íntimo, Señor. Tú conoces aquello que hay dentro de nuestro corazón hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Y el día de hoy, Señor, nos rendimos delante de ti. Si no hay, Señor, en nosotros esa paz que proviene de ti, Señor, hoy te pedimos de tu paz. Pedimos, Señor, que tú entres a nuestro corazón, que tú seas el que gobiernes nuestras vidas, Señor, que tú dirijas nuestros pasos. No queremos ser el mismo, Señor. Queremos caminar confiados en ti, sabiendo, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y a pesar de todas las circunstancias que pudieran venir, Señor, en nuestro camino, podemos permanecer confiados en ti, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, que esta palabra, Señor, haya llegado a nuestros corazones, que esta palabra, Señor, dé muchos frutos en cada una de sus vidas, Señor. Y si hay alguien, Señor, que ha dedicado su vida a ti hoy, que así como tú le dijiste al pueblo, Señor, en Jeremías, que si se volvieren de sus caminos, Señor, entonces tú, Señor, les vas a mostrar, les darás la verdadera paz y seguridad. Que ellos puedan salir de aquí con esa paz, Señor, con esa seguridad. De que si llegara este momento, Señor, aquel arrebatamiento, que si en este momento, Señor, tú decidieras venir, estamos seguros, preparados, listos, Señor, para partir y para estar en tu presencia. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Sigue orando, Señor. Y la palabra de Dios, hermanos, la Biblia, es la base sólida. Cualquiera que escucha la palabra y la hace, está siendo prudente, está siendo sabio. Tenemos una fe basada en nuestra lógica o en nuestros razonamientos humanos, vamos a estar así como los saduceos, errando por ignorar. No necesitamos nuevas revelaciones, ni mucho menos reemplazar la sabiduría bíblica con sabiduría humana, sino que buscamos la palabra de Dios porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, ¿sí o no? Y nosotros tenemos una convicción firme como iglesia Casa de Oración Fresno, y la convicción es de que la palabra de Dios es nuestra única regla, toda suficiente de fe y de conducta, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria y para la fe. Bienvenido a casa. Es un honor tenerte con nosotros. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también.